Hay un salón en Pittsburgh que huele a madera barnizada y ambición. Año 1966. Las luces son blancas, los trajes son oscuros, y los periodistas deportivos más importantes del béisbol americano se sientan con sus libretas y sus certezas intactas. Esta noche se entrega el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. Todo el mundo en esa sala sabe quién lo va a ganar. Lo saben los números, lo sabe el béisbol. Pero hay algo que nadie en esa sala parece dispuesto a aceptar: que el hombre con el trofeo en las manos va a hablar en el único idioma en el que puede decir todo lo que tiene que decir. Y cuando llegue ese momento, un jugador que no era su amigo íntimo, que jugaba en el equipo contrario, que no tenía ninguna razón táctica ni personal para hacerlo, va a levantarse, va a tomar el micrófono y va a cambiar lo que significa ser latino en América en 30 segundos. Pero para entender por qué ese gesto fue tan devastador, tan necesario, tan perfectamente humano, primero hay que entender lo que Roberto Clemente había venido soportando durante 11 años. Suscríbete al canal si crees que hay historias del béisbol que merecen ser contadas sin censura, y deja en los comentarios el nombre de un jugador latino que crees que la historia no ha tratado con justicia. Te voy a sorprender con lo que vas a escuchar hoy. Roberto Clemente Walker nació el 18 de agosto de 1934 en Carolina, Puerto Rico. Creció en un barrio sin pavimento, hijo de un capataz de caña de azúcar que se llamaba Melchor y de una mujer llamada Luisa, que trabajaba lavando ropa para que sus hijos comieran. Desde los 14 años, Roberto cargaba sacos de arena en una tienda de comestibles para ganar dinero extra. No era pobre de espíritu. Era pobre de bolsillo, pero rico de algo que no tiene nombre en inglés y que en español apenas necesita explicarse. Era rico de orgullo. A los 18 años, los Santurce Cangrejeros lo ficharon por $400 al mes. Era 1952. Roberto no dormía bien de la emoción. A los 19, los Dodgers de Brooklyn lo vieron jugar en una liga de invierno y supieron inmediatamente que ese joven hacía cosas con un bate, con un guante y con sus piernas que los entrenadores no podían enseñar. Algunas cosas nacen. El problema es que en 1954, en el béisbol americano, nacer en Puerto Rico era nacer con una desventaja que no figuraba en ningún contrato. Los Dodgers lo ficharon por $5,000. Los Bravos de Milwaukee le habían ofrecido $30,000. Clemente eligió a Brooklyn, no por el dinero, sino por algo más difícil de explicar. Quería usar el número 42. Quería estar cerca de la historia que Jackie Robinson había comenzado apenas 7 años antes. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de hombre que era Roberto Clemente a los 19 años. Pero Brooklyn nunca tuvo intención de jugar con él. Los Dodgers lo tenían para que nadie más lo tuviera. La regla del béisbol de aquella época era salvaje en su lógica. Si firmabas a un jugador por más de $4,000, tenía que estar en la nómina mayor. Si no lo ponías a jugar, cualquier otro equipo podía reclamarlo. Los Dodgers lo sabían, y aún así lo enviaron a Montreal, a la sucursal menor, con instrucciones de no jugar demasiado, no brillar demasiado, ocultarlo. Imagina eso. Tienes 19 años, cruzaste el océano con una maleta y un sueño, y tu trabajo es hacerte invisible para que tu talento no escape al equipo que no quiere usarte. En el otoño de 1954, los Pittsburgh Pirates lo reclamaron en el draft de la regla 5. Roberto Clemente llegó a Pittsburgh con su inglés apenas formado, su piel oscura de puertorriqueño afrolatino, y una seguridad en sí mismo que los periodistas locales, de inmediato, decidieron que era arrogancia. El primer insulto no llegó en el campo, llegó en el periódico. Le llamaron Bobby. No fue un error, no fue una abreviatura cariñosa, fue una decisión editorial sistemática, repetida en docenas de crónicas, durante años, por periodistas que sabían perfectamente cómo se llamaba. Roberto. Roberto. 3 sílabas.
ninguna difícil. Pero para cierta clase de prensa americana de los años 50 y 60, poner ese nombre en una crónica era admitir que el béisbol tenía un idioma que no era el inglés, y eso, simplemente, no era aceptable. Era Bobby Clemente, un nombre sin raíces, sin familia, sin isla, un nombre que no molestaba a nadie en el medio oeste americano. Y Clemente lo sabía cada vez que abría el periódico del domingo en Pittsburgh. Lo sabía cuando los periodistas lo entrevistaban, y él respondía en un inglés que estaba aprendiendo con esfuerzo y honestidad. Y al día siguiente leían sus palabras transcritas de una manera que hacía que pareciera menos inteligente de lo que era. Hubo crónicas que imitaban fonéticamente su acento, que reproducían sus errores gramaticales como si fueran el rasgo más notable de su personalidad, que describían su orgullo como inmadurez, su confianza como problema de carácter. Mientras tanto, los números decían otra cosa. En 1960, Roberto Clemente bateó .314, jugó en su primera serie mundial con los Pirates y ayudó a ganar el campeonato. El béisbol americano decidió ese año que el jugador más valioso de la Liga Nacional era Dick Groat, su compañero de equipo. Clemente terminó octavo en la votación. Octavo, con aquellos números, con aquella serie mundial. Octavo, en 1961 bateó 351, en 1964 339, en 1965 329, 4 títulos de bateo en la Liga Nacional, 12 guantes de oro consecutivos, 12, por una defensa que los entrenadores y los jugadores rivales describían con palabras que el idioma inglés apenas alcanzaba. El brazo derecho de Clemente no lanzaba la pelota, la enviaba como si supiera exactamente a dónde tenía que llegar. Había un momento en el jardín derecho de Forbes Field en que los corredores rivales paraban en seco cuando veían que el número 21 se agachaba a recoger el bate. No corrían, sabían lo que vendría. ¿Y sabes qué hacía la prensa con todo eso? Lo cubría menos, le dedicaba menos columnas que a jugadores blancos con estadísticas inferiores, lo citaba menos, lo fotografiaba menos. No era odio explícito, era algo más difícil de combatir, era invisibilidad selectiva, el tipo de discriminación que sonríe y dice que no existe mientras opera con perfecta eficiencia. Y entonces llegó 1966. Roberto Clemente tenía 32 años y estaba en el mejor momento de su vida como pelotero. Ese año bateó 307, conectó 29 cuadrangulares, empujó 119 carreras y fue nombrado en todos y cada uno de los 20 votos del premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. Todos, 20 de 20, unanimidad perfecta. El béisbol por fin no podía ignorarlo. Pero había algo que los organizadores del banquete de premiación en Pittsburgh no habían contemplado, que Roberto Clemente iba a querer hablar, y que iba a querer hablar en español. Los relatos de personas que estuvieron presentes en aquel acto indican que existía una incomodidad palpable cuando se supo que Clemente quería dirigirse al público en su idioma. No había regla escrita. No existía ningún reglamento que prohibiera hablar español en un banquete de béisbol. Pero había algo peor que una regla escrita. Había una expectativa no dicha, un consenso implícito, una atmósfera en la que era evidente que se esperaba de él que hablara el idioma de la sala o que mantuviera su gratitud dentro de los límites de lo que la sala encontraba cómodo. Aquí viene lo más importante de la noche. Entre los asistentes a aquel acto estaba Sandy Koufax. Sandy Koufax, el lanzador izquierdo de los Dodgers de Los Ángeles. El hombre que en 1966 había ganado el premio Cy Young por tercera vez, que tenía un ERA de 1.73, que era en ese momento considerado el mejor lanzador de béisbol vivo, posiblemente de todos los tiempos. Sandy Koufax
que era judío en un béisbol que también había tenido su historia con los prejuicios, que sabía algo sobre cargar una identidad que el establishment deportivo americano no siempre recibía con los brazos abiertos. Alguien le comentó a Koufax, según los relatos de la época, que había cierta resistencia a que Clemente hablara en español, que había quienes pensaban que no era lo apropiado, que el contexto era uno de celebración americana y que el español generaba incomodidad. Koufax escuchó. No dijo nada inmediatamente. Se quedó en silencio unos segundos y luego hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, caminó hacia el frente del salón, pidió el micrófono y ante todos los periodistas, directivos, jugadores y personalidades del béisbol americano reunidos en esa sala, declaró que Roberto Clemente era el mejor jugador que había visto en su vida, que hablar español no era una debilidad, que era un privilegio estar en la misma sala que ese hombre, en el mismo béisbol que ese hombre, en el mismo idioma del béisbol que ese hombre, y lo dijo sin que nadie se lo hubiera pedido. Fíjate en lo que acabó de pasar. El mejor lanzador del béisbol, el hombre que los periodistas adoraban, el jugador con más capital simbólico de esa sala en ese momento, acaba de usar ese capital para decirle al mundo que Roberto Clemente tiene derecho a ser Roberto. No Bobby, Roberto, con su acento, con su español, con su Puerto Rico completo y sin disculpas. Hay un silencio que vale más que 1000 palabras. Ese fue uno de esos silencios. Y Clemente, según los relatos de quienes lo conocieron, recibió ese momento con la dignidad que lo caracterizaba. No con lágrimas ni dramatismo, con la serenidad de alguien que lleva años sabiendo que tiene razón y que finalmente, por primera vez, alguien con poder suficiente lo ha dicho en voz alta. Cuando Roberto Clemente tomó el micrófono esa noche y habló en español, habló de su familia en Carolina, habló de los jugadores latinos que vendrían después, habló de una responsabilidad que él entendía como algo más grande que el béisbol. Porque para Roberto Clemente, cada vez que cruzaba la línea de cal del jardín derecho, no era solo él quien cruzaba. Eran todos los muchachos de Puerto Rico, de República Dominicana, de Venezuela, de Cuba, que estaban viendo el béisbol en una pantalla pequeña y aprendiendo en tiempo real qué tan lejos podían llegar. Pero la noche de 1966 fue solo el prólogo. El capítulo que estaba por venir tendría 38,000 testigos, una señal de televisión nacional y un micrófono que iba a cambiar la historia de los latinos en América para siempre. Espera, todavía no sé si te lo has imaginado bien. Para lo que viene, necesito que lo veas con claridad. 17 de octubre de 1971. Estadio Three Rivers, Pittsburgh, Pensilvania. Los Pirates acaban de vencer a los Baltimore Orioles en el 7º juego de la Serie Mundial. Hay 38,000 personas dentro del estadio. Hay millones más frente a sus televisores en toda América. Y hay, según los registros históricos, muchos más en Puerto Rico, donde la señal llega con unos segundos de retraso y donde familias enteras llevan semanas rezando para que Clemente salga campeón. Roberto Clemente tiene 37 años. Es el MVP de la Serie Mundial. Ha bateado en todos los 7 partidos. Ha jugado de una manera que los periodistas, incluso los más reacios a reconocerlo, no han podido ignorar. Ha hecho un jonrón en el 4º inning del juego decisivo. Ha lanzado desde el jardín derecho con esa precisión que parece física imposible. Ha sido, durante 7 partidos, el mejor pelotero del planeta. Y ahora hay un micrófono frente a él, en vivo, Red Nacional de Televisión de Estados Unidos, millones de espectadores. El presentador Bob Prince lo espera con la pregunta de protocolo. Clemente mira a la cámara, piensa en algo que nadie en esa sala puede leer, respira, y entonces dice, en español, para toda América, antes de decir algo, quiero pedirle la bendición a mis padres que están en Puerto Rico.
Para, detén todo. Entiende lo que acaba de ocurrir. Un deportista latino acaba de hablar en español en la televisión nacional americana. Por primera vez en la historia documentada de la televisión deportiva estadounidense, alguien ha roto esa pared invisible, ese contrato implícito que decía que si querías que América te escuchara, debías hablar el idioma de América. Clemente no lo rompió con violencia, lo rompió con ternura, con sus padres, con una bendición. No dijo, soy latino y tengo derechos. No necesitó decirlo. Lo demostró en 30 segundos, que ninguna crónica, ningún editorial, ninguna columna deportiva podría deshacer jamás. Los registros indican que en Puerto Rico, en ese momento, las familias que tenían televisor se pusieron de pie. Que en los bares y en las casas, en los barrios de Santurce y de Carolina, hubo personas que lloraron. No de tristeza, de algo mucho más difícil de nombrar. El reconocimiento de que existían, de que su idioma existía, de que América por fin los había escuchado. Y lo que Clemente hizo esa noche no fue solo hablar en español, fue elegir delante de 38,000 personas y de millones de televisores ser exactamente quién era, con todo lo que eso costaba, sabiendo perfectamente lo que la industria del béisbol esperaba de él. Sabiendo que había periodistas en esa sala que al día siguiente escribirían crónicas que mencionarían su acento antes que su jonrón. Eligió de todas formas. Aquí es donde la historia de 1966 y la de 1971 se conectan de una manera que no es posible ignorar. 5 años antes, en un banquete, un jugador del equipo contrario se había levantado a defender su derecho a existir en su idioma. 5 años después, Clemente usó ese derecho frente a toda América y lo convirtió en historia. Sandy Koufax se había retirado en noviembre de 1966, apenas semanas después de ese banquete, por lesión irreversible en su brazo izquierdo. No estuvo presente en el Three Rivers en 1971, pero lo que hizo aquella noche de 1966 había sembrado algo. No fue el único factor, no fue el único momento, pero fue una de las piedras de ese camino que Clemente terminó de recorrer 5 años más tarde. El impacto de lo que ocurrió esa noche del 17 de octubre de 1971 no se midió en semanas, se midió en décadas. En los años siguientes, el número de jugadores latinos en las grandes ligas no paró de crecer. Para los años 80, los latinos representaban una porción significativa del roster de la mayoría de los equipos americanos. Para los 90, eran incontables. Hoy, los latinos constituyen cerca del 30% de todos los jugadores de las grandes ligas de béisbol. 30 de cada 100 jugadores, y cada uno de ellos llegó a un vestuario en el que alguien ya había roto el hielo, en el que alguien ya había demostrado que el español no era un obstáculo, que el acento no era una derrota, que el orgullo de donde vienes no es incompatible con llegar a donde quieres ir. Roberto Clemente murió el 31 de diciembre de 1972. Tenía 38 años. El avión que lo llevaba a Nicaragua, con suministros de ayuda para las víctimas de un terremoto, se cayó en el Océano Atlántico. Su cuerpo nunca fue encontrado. Fue 3 meses después de su muerte, la Asociación de Escritores de Béisbol de América hizo algo que no había hecho nunca. Eliminó el período de espera de 5 años para que Clemente pudiera ser elegido al Salón de la Fama. Entró el 20 de marzo de 1973. Primera votación, sin espera, sin procedimiento normal. Porque hay momentos en los que las reglas reconocen que son insuficientes ante la magnitud de lo que intentan clasificar. El premio Roberto Clemente se entrega cada año desde 1971 al jugador de béisbol que mejor combina excelencia deportiva con servicio a la comunidad. No se llama Premio al Mejor Deportista Filántropo.
Se llama Premio Roberto Clemente. Porque cuando quieres nombrar algo que combina talento, dignidad e impacto humano en una sola persona, a veces el nombre es la definición. ¿Y sabes cuál fue el resultado de todas esas crónicas que lo llamaban Bobby? De todos esos editores que decidieron que Roberto era demasiado para sus lectores? ¿De todos esos banquetes donde alguien pensó que el español era incómodo? Hoy, el nombre Roberto Clemente no necesita traducción en ningún idioma, no necesita anglicización, no necesita disculpa. Se escribe igual en todas partes, Roberto. Ganó él. Hay algo que esta historia tiene para decirte a ti, hoy, en este momento. No en 1966, no en 1971. Ahora, vivimos en un tiempo en el que se sigue esperando de formas distintas y en contextos distintos que ciertas personas hablen el idioma de la sala, que suavicen sus bordes, que cambien sus nombres, que no carguen demasiado de dónde vienen cuando entran a un lugar donde se toman decisiones. El mecanismo es diferente, la presión es más sutil, pero la lógica es idéntica. Existe un costo implícito por ser completamente quien eres en espacios que no te esperaban. Lo que Roberto Clemente demostró, no con discursos, sino con una carrera de 18 años de excelencia imbatible, es que ese costo solo es real si lo pagas. Que hay otra opción, actuar como si nadie tuviera que pedirte permiso para existir en tu idioma, en tu nombre, en tu identidad completa, y hacerlo con tanta maestría que el mundo no tenga más remedio que inclinarse, no porque cedas, sino porque demuestra que no necesitas su permiso para ser grande. Lo que hizo Clemente el 17 de octubre de 1971 no fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor. Le habló a sus padres, no le habló a los periodistas, ni a los directivos, ni al establishment del béisbol americano. Les habló a sus padres en el único idioma en el que se le puede hablar a los padres con el corazón completo. Y al hacer eso, sin proponérselo, sin calcularlo, sin un equipo de comunicación que le dijera que ese era el momento histórico adecuado, rompió una pared que llevaba décadas en pie. Hay un tipo de valentía que no sabe qué es valentía, que solo sabe qué es honestidad. Roberto Clemente se llamaba Roberto. Lo supo siempre. Tardó 17 años en que el mundo lo aceptara, pero nunca, ni una sola noche, ni una sola entrevista, ni un solo banquete, dejó de saberlo él. Eso es lo que queda cuando el último periódico se desintegra y el último estadio se derrumba. La certeza silenciosa de quien nunca pidió permiso para tener nombre propio. Si esta historia te llegó, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí contamos las historias del béisbol que los libros de texto dejaron afuera, las que se quedaron en el vestuario, las que nadie grabó, pero todos recuerdan. Cada semana, una historia nueva. Dale al botón de suscribirse y activa la campana para no perderte ninguna. Y deja en los comentarios esto. ¿Crees que en el mundo de hoy todavía se le pide a la gente que hable el idioma de la sala? ¿Lo has vivido en carne propia? Escríbelo abajo. Quiero leer tu historia.